me voy a apoyar en un documento que luego les voy a compartir. ¿Sí? Hola. ¿Va a tener valor cada vez? Tal vez, no sé, es que depende de cuánto avance en la clase. Depende. Es probable. ¿Sí? Sí. En las primeras, sí. A las 11. Y ya después de ahí no sé. Tal vez no. ¿Sí? Dale. Bueno, jóvenes, entonces les decía que me voy a apoyar en este documento. Ahí se los voy a compartir luego en la plataforma. El tema que vamos a empezar hoy es el de arreglos bidimensionales. A ver, todos los arreglos que hemos visto hasta ahorita en los ejercicios corresponden a lo que se llaman arreglos unidimensionales. ¿A qué se refiere uni? Pues obviamente quiere decir uno, ¿verdad? ¿Y por qué es unidimensional? Porque, por ejemplo, para yo ubicar un elemento del arreglo, el 6.9, con solo un numerito, una posición, yo le digo en dónde está ese elemento. Entonces le digo, el 6.9 está en la posición 3, una sola posición, una sola dimensión. El 5.8 está en la posición 7. Aquí está el 5.8. Entonces se requiere un solo subíndice para ubicar un elemento del arreglo. Este es un arreglo unidimensional. Un arreglo unidimensional, si observamos, tiene la apariencia de una lista de datos. Por eso también se le llama vectorolista a un arreglo unidimensional. Si no se menciona nada acerca del arreglo, alguna otra especificación, se supone que es un arreglo unidimensional. Bueno, un arreglo unidimensional nos sirve para agrupar ciertos datos de un solo, digamos, de un solo tipo de elemento o de una sola idea. Por ejemplo, dice, si queremos nosotros guardar las calificaciones, 6 calificaciones de un alumno, podríamos hacerlo en un arreglo, ¿verdad? Un arreglo que se llamara alumno y que guardara las 6 calificaciones que estarían numeradas del 0 al 5, eso ya lo hemos visto. ¿Qué pasaría si yo necesito guardar las calificaciones de más alumnos? ¿Cómo le podríamos hacer? Pues una opción es como lo que la maneja aquí. Suponiendo que yo requiriera manejar las calificaciones de 5 alumnos, podría crear un arreglo unidimensional por cada alumno, pero ya tendría que identificar individualmente cada arreglo con un nombre distinto. Aunque se parezca, pero tienen que ser distintos. Entonces, este sería las calificaciones del alumno 1. Es un arreglo, alumno 1, alumno 2, alumno 3, alumno 4 y alumno 5 son arreglos unidimensionales, cada uno con 6 elementos. Esto está bien, lo podemos manejar así, pero no es tan práctico, no es tan eficiente, porque tenemos que estarle dando mantenimiento a 5 arreglos simultáneamente. Y si me dijeran que son 6 alumnos o 20 alumnos o 30, pues serían esa cantidad de alumnos, ¿verdad? ¿Cuántos datos en total tenemos en esa imagen? 30, ¿verdad? Porque son 6 calificaciones y son 5 alumnos. Bueno, en lugar de eso, los podemos agrupar en una tabla. Lo podemos poner así. Y entonces ahí cambia porque ya vamos a tener un solo arreglo para todas las calificaciones. Pero para poder ubicar una calificación de algún alumno, necesitamos indicarle qué examen y qué alumno. Entonces ahí ya son 2 posiciones que yo necesito indicar para ubicar un elemento. Aquí viene como ejemplo el 60. ¿Cómo ubicas el 60? Necesitas darle una posición en esto que normalmente conocemos como renglones y otra posición en esto que conocemos como ¿qué? Como columnas, ¿verdad? Esto pues lo hemos manejado mucho en el Excel. El Excel es un super arreglo de 2 dimensiones, ¿verdad? Porque pues se pueden hacer muchísimas cosas, pero realmente es un arreglo bidimensional. Bueno, un arreglo bidimensional también se le llama tabla o también se le llama matriz. Yo generalmente le voy a decir matriz. Una matriz es un arreglo de 2 dimensiones. Mande. ¿Cuál es el primer dígito de ¿Siempre? y el segundo? Bueno,
Eso es totalmente convencional, ¿sí? Es decir, tú me dices, ¿por qué aquí en lugar de 2, 1, por qué no puede ser 1, 2? Es lo que estás preguntando, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué en lugar de 2, 1, por qué no puede ser 1, 2? Sí puede ser, pero te imaginas que tú lo ves de una manera y yo lo veo de otra, entonces nos vamos a confundir mucho. Así es que tenemos que tomar hacer una convención, un acuerdo. Bueno, por ejemplo, Sí, sí. en matemáticas se les... Exacto. Y por eso se me... X. Sí, exactamente. Sí. No seguro, puede ser. Depende del tiempo. ¿Sí? Mañana. Pero ¿a qué horas? Sí. Y seguramente, si hay tiempo, sí lo vamos a hacer. ¿Sí? Bueno, entonces, sí, precisamente esa analogía, pues es muy válida, porque tú dices, ¿por qué no? El punto, ¿por qué siempre es X y Y? ¿Se imaginan que alguien dijera, no, yo quiero el punto manejarlo YX? Pues sí, tú manéjalo, ¿verdad? Pues allá haz tus matemáticas y allá hay tus gráficas. Entonces, aquí es lo mismo. No es así una verdad universal ni absoluta, que primero sea el renglón y luego la columna. Pero si no nos ponemos de acuerdo, entonces pues vamos a estar batallando mucho. Y la convención, la que normalmente utiliza todo el mundo es, primera dimensión son los renglones, segunda dimensión son las columnas, ¿sí? Renglón, columna, renglón, columna. Así lo vamos a manejar. Si alguien dice, no, profe, es que a mí me gusta columna renglón, bueno, pues sí, pero en este curso tienes que adaptarte porque no es nada más en este curso, ¿eh? O sea, en matemáticas así, las matrices en matemáticas también se manejan renglón, columna. Pero sí hay lenguajes que lo manejan columna, renglón, ¿eh? Entonces pues, hay que acoplarse. Afortunadamente Java lo maneja renglón, columna en su representación visual, porque en la representación así normal, pues lo podría manejar como columna, renglón. Eso lo menciona aquí, ¿eh? Sí lo menciona de que es totalmente convencional, pero la convención para nosotros va a ser primera dimensión renglones, segunda dimensión columnas. Entonces, ¿cuál sería el tamaño de esta matriz? Se pone primero número de renglones por número de columnas. El tamaño de esta matriz es 6 por 5, no 5 por 6, 6 por 5. Entonces, esta calificación, el 70, está ubicado en primera dimensión renglón, en el 4, 3. Aquí está el 70, ¿verdad? Fíjense que esto de los renglones y las columnas a veces nos confunde un poquito a la hora de estarlas manipulando. Entonces, somos muy dados al principio a hacer pruebas con nuestros ejercicios o los problemas que nos encarguen, a poner puras matrices cuadradas. ¿Cuál es una matriz cuadrada? El mismo número de renglones y columnas. Entonces, a veces traemos problemas con nuestros recorridos de los renglones y las columnas y para no batallar, lo hacemos nada más para matrices cuadradas. No, entonces, ahorita vamos a tratar de entender cómo acceder a los elementos de una matriz. Ya vimos que son 2 dimensiones. ¿Por qué? Pues porque requiero de 2 posiciones para ubicar un elemento. A ver, una hoja, un archivo de Excel maneja 3 dimensiones. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Una hoja de Excel maneja 3 dimensiones. Los datos de una tabla de Excel, hasta ahí lo dice tablas, una tabla son 2 dimensiones. Pero ¿por qué estoy diciendo que un archivo de Excel maneja 3 dimensiones? Porque nosotros podemos tener muchas tablas, ¿no? En un archivo de Excel. ¿Sí? Hoja 1, hoja 2, hoja 3. Esa sería la tercera dimensión, ¿sí? Entonces, nada más que, pues, no sé, en el 90% de los casos a lo mejor manejamos solo una hoja, pero podemos manejar muchas hojas, ¿sí? ¿Cuántas dimensiones puede manejar un lenguaje de programación? No, no. Las que ocupe. O sea, realmente puede manejar muchas dimensiones. El problema es entenderlas. Porque hablar de una tercera dimensión, pues sí lo tenemos más o menos claro porque vivimos en un mundo de tercera dimensión. ¿Sí? ¿Cómo representamos en matemáticas las 3 dimensiones? En el eje de coordenadas. X, Y, Z, ¿verdad? Normalmente la representamos en un plano que son 2 dimensiones.
¿Cómo representaríamos una cuarta dimensión? El tiempo, Mm. el amor. ¿O el amor? Pues cada quien le da la dimensión que quiere, ¿no? La dimensión desconocida. Pues es muy difícil porque nosotros nos ubicamos en el espacio en 3 dimensiones, pero una cuarta dimensión, pues si vas al cine, pues es que te avienten agua, ¿va? Y es la cuarta dimensión. Sí, ¿no? En las películas donde dicen cuarta dimensión, es porque vives la película y vas en una cascada que va cayendo agua y Manipular el tiempo. te avientan agua, ¿no? Para que sientas que estás en la cascada. Entonces, los lenguajes de programación pueden manejar muchas dimensiones, pero creo que casi nadie las usamos, ¿eh? Cuando mucho usamos hasta 3 dimensiones. Yo solo una vez he usado un arreglo de 4 dimensiones para resolver un reporte que no hallaba cómo hacerle. La batallé mucho para pensarle cómo resolverlo y lo hice con un arreglo de 4 dimensiones, pero me costó bastante entender el planteamiento, ¿verdad? Nosotros vamos a llegar hasta 2 dimensiones, no se preocupen. Ya cuando llegue graficación, ahí utilizarán 3 dimensiones para darle perspectiva a los dibujos que se muestran en 2 dimensiones, ¿verdad? Nosotros todo lo que vemos en hojas, pues son 2 dimensiones. ¿Cómo le hacen para que veamos como una figura de 3 dimensiones? Pues una perspectiva, ¿no? Pero realmente son 2 dimensiones. Bueno, entonces, eh, ya resumiendo, nosotros tendríamos un arreglo de calificaciones de tamaño 6x5, donde la primera dimensión, las 2 dimensiones empiezan de 0, como cualquier arreglo de Java. Así es que si nosotros tuviéramos una variable para guardar el número de exámenes, que se llamara exámenes, y una variable para guardar el número de alumnos, que esa variable se llamara alumnos, ¿cuál sería la posición del último elemento? Por ejemplo, el 85 está en la primera posición, que es la 00. ¿En qué posición está este 100? ¿En la 5.4 o en la 4.5? En la 5.4, ¿verdad? En la 5.4. Pero si en general, si tuviéramos n alumnos y n exámenes, ¿en qué posición estaría? Bueno, esta sería exámenes -1 o alumnos -1. Esto lo dice aquí, ¿sí? Bien. ¿Cómo vamos a hacer para recorrer los elementos de una matriz? Vamos a recordar cómo lo hicimos para un arreglo unidimensional. ¿Cómo hacemos para recorrer un arreglo con un ciclo, verdad? Un ciclo, le decíamos, por ejemplo, si queremos recorrer este arreglo, decimos for i igual 0, ¿hasta dónde? Hasta jueces.lane -1 o menor que jueces.lane, ¿verdad? Bueno, pero es un ciclo nada más. No tiene que ser un for, puede ser un while, ya lo vimos en donde buscábamos un elemento en lugar de un for, usamos un while, porque tal vez no era necesario recorrer todo el arreglo. Bueno, entonces, ¿cómo le haríamos para recorrer un arreglo de 2 dimensiones? Necesitamos 2 ciclos, ¿sí? Necesitamos 2 ciclos. Un ciclo que recorra los renglones y otro ciclo que recorra las columnas, pero fíjense, vamos a ver el comportamiento. Yo voy a utilizar para mayor facilidad, al menos para mí. Ya ven ¿qué variable de control he utilizado para los ciclos? La i. Ahora no voy a usar la i. Voy a usar, como necesito 2 ciclos y para identificarlos plenamente, uno va a recorrer renglones, voy a utilizar la variable r como variable de control. Y para recorrer las columnas voy a utilizar la variable c. Entonces, si nosotros analizamos el comportamiento, los valores que van tomando la R y la C, fíjense, si yo recorro por renglón esta matriz, observo que cuando la R vale 0, la C ¿cuánto vale? Del 0 al 4. Y ya recorrí el primer renglón. Me voy al segundo renglón, quiere decir que la R avanzó al 1. ¿Y la R cómo es? Otra vez, del 0 al 4. Cuando termino con el segundo renglón, me voy al siguiente, que es el 2. ¿Y qué pasa con la C? Otra vez vas del 0 al 4. Entonces, por cada renglón, las columnas empiezan en 0. ¿Eso qué quiere decir? Que el ciclo que recorre las columnas tiene que ir dentro del ciclo que recorre los renglones. Van a ser 2 ciclos, pero uno adentro de otro. Se llaman ciclos anidados. ¿Qué pasa si yo quisiera recorrer por columna? A ver, jóvenes, allá se oye mucha plática.
Si quiero recorrer por columna. Al revés, ¿no? O sea, cuando la columna, la C valga 0, los renglones va a ser del 0 al 5. Cuando la columna avance, que va a valer 1, otra vez la R va a ser del 0 al 5. Entonces, todo depende de cómo quiera recorrer el arreglo. Es como voy a definir cuál ciclo va primero. Si voy a recorrer por renglón, primero va el ciclo de las R's, de los renglones, y adentro va el ciclo de las columnas. Si quiero recorrer por columna, primero, el primer ciclo es el de las columnas y el ciclo de adentro es el de los renglones. Eso también lo dice acá, ¿eh? Bueno, entonces, pues vamos a hacer un programa, vamos a hacer un ejercicio. Es precisamente vamos a crear una tabla de calificaciones donde los renglones representen los exámenes y las columnas representen los alumnos, ¿sí? Pero lo vamos a hacer general. Le vamos a preguntar al usuario cuántos renglones y cuántas columnas va, o más bien, cuántos exámenes, que son los renglones, y cuántos alumnos, que son las columnas. Bueno, entonces aquí ya viene el análisis, ¿eh? Diseñar un algoritmo y su correspondiente código Java, modo consola, para calcular el promedio general de un grupo de alumnos que presenta cierto número de exámenes. En la aplicación de Java también debe mostrar las calificaciones como una tabla. De una tabla se puede obtener muchísima información. El Excel nos extrae, pero de más, ¿verdad? Información que ni la entendemos a veces. A ver, ¿cuál sería para esta tabla de datos los resultados más interesantes que podríamos obtener? Para un profesor, por ejemplo. ¿El qué? ¿No entendí? ¿Qué información podríamos obtener que fuera relevante? El promedio por alumno, ¿verdad? Para saber cómo le fue a cada alumno. ¿Promedio por qué? Un promedio por renglón sería un promedio por examen, ¿no? ¿Para qué le serviría al profe un promedio por examen? Pues para ver cómo salieron en ese examen. Acá aquí por qué salieron tan bajos, o acá por qué tan altos, aquí les puse muy fácil el examen, o qué sucedió, ¿no? Y bueno, se puede sacar mucha información, pero la única que vamos a calcular ahorita es el promedio general, porque es la más sencilla. Aquí podemos también obtener cuál es el mayor, cuál es el menor, no sé, una serie de información. Bueno, por cierto, lo vamos a hacer el algoritmo en PCInt. Flowgorit no maneja arreglos bidimensionales. El Flowgorit solo maneja unidimensionales, pero PCInt sí maneja bidimensional. Bueno, entonces le vamos a pedir al usuario el número de exámenes, que va a ser el número de renglones. Le vamos a pedir el número de alumnos, que representaría el número de columnas. Bueno, ok. Aquí viene explicado más o menos, pero pues nosotros lo vamos a hacer. Vamos a empezar nuestro algoritmo. Uno nuevo. Se va a llamar exámenes alumnos. Bueno, vamos a definir la variable exámenes, la variable alumnos. ¿Qué tipo de datos serían esas variables? Enteros, ¿verdad? Porque son dimensiones como entero. Luego, vamos a definir ahora, bueno, el arreglo lo vamos a crear ahorita. ¿Por qué no puedo crear en este momento el arreglo? Porque no sabemos el valor de... Hay que pedirle al usuario el valor de esas variables. Bueno, voy a definir el promedio general, porque es lo que me piden, es la variable de salida. Pero también, pues, para calcular ese promedio necesito una suma de todas las calificaciones. Entonces, voy a poner una variable que se llame total calificaciones. Estas van a ser como real. Así. Y luego vamos a solicitarle al usuario cuántos exámenes son y cuántos alumnos. Escribimos número de exámenes. Número de exámenes, leer exámenes. Y luego escribir número. Jóvenes, ¿por qué platican tanto?
Digo, en clase. Afuera está bien, ¿verdad? Vamos a leer alumnos. Luego me van a decir, pues es que usted también habla mucho. Sí, pero pues yo soy el profe, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora sí ya podemos declarar nuestro arreglo. Entonces, el arreglo, acuérdense, en PCI se declara en dos instrucciones. Primero, el nombre y el tipo, como cualquier variable, y después la dimensión. Entonces, diríamos, bueno, le ponemos aquí, declaramos el arreglo. Bidimensional, que es una matriz o tabla. ¿Sí? Bien, entonces se define primero el nombre del arreglo o de la variable y el tipo de dato como real. Y después se indica la dimensión con la palabra reservada dimensión, calificaciones, y luego aquí se pone entre corchetes y separados de una coma, se pone el tamaño. Fíjense, si yo le pusiera algo como esto, a ver, 8, ¿qué significaría? Que es un arreglo unidimensional de 8 elementos. Y si le pongo 8 por 5, así, 8, 5, ¿qué significaría? Un arreglo dimensional de 8 renglones, 5 columnas. Pero ahorita, ¿de dónde voy a tomar las dimensiones? Pues de exámenes y de alumnos. Exámenes y alumnos. ¿En qué aspecto? Es que realmente tú le das, más bien en este caso, como no hay una representación del arreglo en modo consola, entonces tú le das como quieras, tú lo haces como quieres, pero aquí es donde va a entrar nuestra convención. Primero renglones y luego columnas. Es que lo puedes poner al revés, o sea, lo puedes manejar al revés. ¿Sí? Pero, ¿ese concepto qué? Renglones y luego columnas. Yo lo estoy dando como el que vamos a usar, pero no es tan arbitrario, o sea, no es porque a mí se me ocurrió, es porque es el que más se usa, ¿sí? Es el que más se usa, ¿sí? Renglones y columnas. Sí, es que como dicen, hay de dos sopas, ¿verdad? O sea, renglones, columnas o columnas, renglones. Pero columnas, renglones casi yo no lo he visto que lo usen. Más que en el Data Grid View de C#, ese sí lo usa columnas y renglones. ¿Sí? Ok. Entonces, pero ojo, ¿eh? No vayan a decir, no, usted dijo que podía ser de las dos formas. Sí, sí puede ser. Pero aquí lo vamos a hacer renglones, columnas. Bien, entonces vamos ahora a pedir los datos. Pedimos las calificaciones. Y, y es donde vamos a requerir dos ciclos, uno para los renglones y otro para las columnas. Recorrido por renglón. El recorrido sí, puede ser por renglón o por columna. No, aquí sí no voy a decir, no, siempre vamos a recorrer por renglón. No, eso depende de lo que yo necesite. ¿Sí? Casi siempre se recorre por renglón, la mayoría de las veces. Si no hay alguna razón para hacerlo por columna, pues mejor siempre lo hacemos por renglón. Entonces, por renglón sería un for o un para, pues. Vamos a poner un para. Pero vamos a requerir las variables R y C, que son los contadores. Entonces voy a declararlas junto aquí con los enteros. Sería la R y la C, también como entero. Y entonces aquí la variable numérica pues va a ser la R. Cuando digo por renglón es que el primer ciclo va a recorrer renglones y el segundo las columnas de esos renglones. Si quisiera recorrer por columna, el primer ciclo recorrería columnas y el de adentro los renglones de esa columna, de cada columna. Entonces, el valor inicial, ¿dónde va a empezar? En 0, ¿ah? ¿Hasta dónde va a llegar? Exámenes menos 1, ¿verdad? Con paso 1. Y luego, aquí es donde este ciclo va a recorrer los renglones. Aquí le voy a poner, ¿me permitirá? Recorre los renglones. ¿Sí?
Y por cada renglón necesitamos recorrer sus columnas. O sea, necesitamos hacer, voy a ponerlo por aquí. A ver ahí, ¿sí? Este ciclo que acabamos de poner va a recorrer los renglones. Y por cada renglón necesito recorrer las columnas para que vaya visitando cada celda, cada elemento. Entonces, por eso aquí dentro vamos a poner el segundo ciclo. Sería otro para, oh, otro para, ¿verdad? Entonces sería para, está dentro del primero. Y entonces aquí la variable numérica sería la C de columnas y luego valor inicial. ¿Dónde va a empezar la columna? En 0, ¿ah? Empieza en 0. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta alumnos. Alumnos menos 1. Con paso, pues se va de 1 en 1. Y aquí es donde vamos a ver, díganme cuántas veces pasa por ahí, por esa, donde vamos a poner la secuencia de acciones. ¿Cuántas veces pasa por ahí? ¿Cómo puedo saber cuántas veces? El primer ciclo, suponiendo este ejemplo, el primer ciclo va a dar 6 vueltas, ¿no? Del 0 al 5. ¿Y el segundo ciclo cuántas vueltas va a dar? No, el segundo ciclo va a recorrer las columnas. ¿Cuántas columnas son? En este ejemplo, 5, ¿ah? Pero son 5 por cada uno de los 6 renglones. Entonces al final va a recorrer 30, va a pasar por ahí 30 veces, suponiendo estos datos de 6 y 5. ¿Sí? Y está bien que pase 30 veces porque son 30 valores los que vamos a pedir. Entonces le diríamos aquí una salida, un escribir. Escribir calificación del examen. Bueno, examen. El que me dice el número de examen viene siendo el renglón, pero va desfasado 1 del alumno, y el que me dice el número del alumno es la variable C, que es la que va avanzando las columnas. Aquí sería C más 1. ¿Así? Calificación, examen 1, alumno 1. Calificación, va a pedir primero las calificaciones del examen y cada alumno del examen. Y luego se va al siguiente examen, al siguiente renglón. Bueno, entonces aquí vamos a leer calificaciones, y como es un arreglo tengo que indicarle qué posición es la que va a leer. ¿En dónde va a poner lo que lea? ¿Cuál variable me va a decir en la posición? Esas valen 6 y 5. R y C, ¿verdad? R y C. R y C. La R y la C van a ir avanzando. Conforme avance la R y la C, va a ir avanzando sobre la tabla. Bueno, entonces vamos a ahora, ya con eso me daría todas las calificaciones. Ya se capturaron todas. Vamos a calcular el promedio general. Que el promedio general es otra vez recorrer todas las calificaciones, porque ya se pidieron, ya están en el arreglo. Y luego dividirlas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a poner aquí. Bueno, calculamos el promedio general. Y para calcular el promedio general, vamos a poner esto. ¿Por qué otra vez los dos ciclos? Pues porque la información ya está en el arreglo. Ahora vamos a leerla. Ok, entonces sería, ya no voy a hacer esto. ¿Qué es lo único que voy a hacer? Bueno, necesito que la variable total, porque ahí es donde voy a poner el total de calificaciones, total calificación, que empiece en 0, porque es un acumulador, antes de que entre a los ciclos. Y dentro de los ciclos, lo que vamos a hacer es, así como aquí leímos la información para meterla al elemento del arreglo, ahora vamos a tomar el elemento del arreglo para sumarlo. Entonces aquí le diríamos, total calificación es total calificación más calificaciones, renglón R,
columna C. Este ciclo, bueno, ya no le puse aquí, pero este recorre las columnas del renglón R. El segundo ciclo recorre las columnas del renglón, pues del 0, luego del 1, luego del 2. ¿Cómo calculamos el promedio general? Promedio general es el total de calificación. Ese total es el total de todas las calificaciones. O ¿Entre cuánto? entre alumnos multiplicados por Entre exámenes multiplicado por alumnos. ¿Está bien así? entre paréntesis. ¿Por qué entre paréntesis? Porque primero va a dividir los dos. Vas a multiplicar, ¿verdad? Entonces necesitamos que primero haga la multiplicación y al final la división. Por eso es necesario ponerle aquí paréntesis. Va a leer de izquierda a derecha. Siempre cuando tienen la misma prioridad. ¿Sí? Multiplicaciones y divisiones tienen la misma prioridad. Bueno, vamos a poner la calificación. Aquí, escribir promedio general. Ah, no, pero si no, ¿verdad? Promedio general igual y promedio general. No he guardado este archivo. Se va a llamar 18, ¿será? Así se va a llamar. Bueno, ahorita sería muy tardado y luego muy tardado capturar todo eso, ¿no? Y luego tendríamos que hacer manualmente el promedio a ver si nos da. Entonces voy a probarlo con poquitos datos. En lugar de 6 por 5, no, o voy a poner unos 3 por 2 o algo así. Vamos a probar. Vamos a poner 3 exámenes y 2 alumnos. Y me pide la calificación del examen 1 del alumno 1. Vamos a poner un 90. En el primer examen, los 2 alumnos sacaron 90. ¿Sí? Y luego ya acabó con el primer examen, que es el primer renglón. Ahora vamos sobre el segundo renglón, pero otra vez tenemos que empezar del primer alumno. Entonces sería, vamos a ponerle aquí 70 y 70. Y ahora ya me pregunta del examen 3, ya va en el tercer renglón. Es el 2, pero ahí dice. Entonces aquí le voy a poner 80 y 80. Y el promedio pues sí tiene que ser 80 porque puse 2 70, 2 90 y 2 80. Pues el promedio es 80. Y ya quedó. Este fue nuestro primer ejercicio de un arreglo bidimensional. Vamos a hacerlo en Java. ¿Dudas, preguntas de esto? Vamos a hacerlo en Java. Voy a tomar como referencia el algoritmo. Y vamos a hacerlo en Java. A ver, dice, vamos a crear un proyecto. FD 0518. ¿Cómo se llamó? Exámenes alumnos. Ahí está. Vamos a declarar esas variables de tipo entero. Son exámenes alumnos. Exámenes alumnos, igual que el algoritmo. Exámenes alumnos. Y vamos a declarar el promedio general como doble. Promedio general y
Total calificación. Son de tipo doble. Luego, vamos a pedir alumnos y exámenes, pues necesitamos el escáner, ¿no? Escáner. ¿Así? Agregamos la librería. Y vamos a pedir cuántos exámenes y cuántos. Entonces diríamos, una salida. Número de exámenes. Y eso lo vamos a guardar en la variable exámenes. El número de exámenes es un entero, ¿verdad? Y luego vamos a pedir ahora el número de alumnos. Número de alumnos es otro entero. Sigue la declaración sería, declaramos el arreglo bidimensional, matriz o tabla. ¿Cómo se declara un arreglo bidimensional en Java? Es igual que el tipo unidimensional, pero cada juego de corchetes indica una dimensión. Entonces sería tipo doble. Nuestras calificaciones son de tipo doble. 2 juegos de corchetes. ¿Por qué 2 juegos de corchetes? Porque son 2 dimensiones. Y luego el nombre del arreglo. Luego igual, new, se repite el tipo de dato y un juego de corchetes para cada dimensión. No se vayan a confundir en un examen. En PCIN es entre un juego de corchetes separado por comas las 2 dimensiones. En Java es cada dimensión en un juego de corchetes. Entonces aquí sería exámenes. Sí, mira, aquí se ve cómo es en PCIN y aquí cómo va a ser en Java. ¿Así? Luego, eso lo que hace es crear el arreglo, la matriz de, me dijo el usuario, 6 exámenes y 5 alumnos. Entonces lo va a crear de 6 por 5. Luego, ahora vamos a pedir las calificaciones, como dice acá, ¿verdad? Necesitamos 2 ciclos, un for R de renglón, vamos a recorrerlo por renglón, ¿sí? Si recorremos por columna, primero van la C y luego va la R. Pero eso lo vamos a hacer solo que sea necesario. Entonces, como ahorita se trata de recorrerlo todo, pues no importa que sea por renglón o por columna. Lo más habitual es por renglón. ¿Hasta dónde va a llegar la R, jóvenes? Exámenes, -1, ¿va? Pero le podemos poner menor que exámenes. Así, menor que exámenes, ¿va? R más. Y por cada renglón, por eso el ciclo segundo va dentro del primero, por cada renglón vamos a recorrer columnas. No le voy a poner llaves porque solo el primer ciclo ese que acabamos de poner, solo va a haber otro ciclo. Entonces no le voy a poner llaves. Por C igual 0, C menor que ¿cuánto? Alumnos, ¿verdad? O menor o igual que alumnos -1. Es más rápido así, ¿no? C más. Y luego, aquí sí voy a poner llaves porque requerimos más de una instrucción. Fíjense, en el algoritmo pusimos 2 ciclos para pedir y luego 2 ciclos para sumar. Aquí en Java lo voy a hacer todo junto. Voy a pedir y a sumar. Entonces sería. ¿Va qué? Sí.
Y este sí, yo creo que lo abro la otra semana. No, falta otro. Pues, ¿quieren estos libros? No, no, sí va a haber tiempo, no te preocupes. Ok, entonces sería, un mensaje, ¿verdad? System out, ln, no, print, así. Calificación, examen. ¿Cómo le indicamos el examen? Pues aquí dice, ¿verdad? R+1, ¿verdad? Pero acá, ¿sí se acuerdan que el R+1 lo tenemos que poner entre paréntesis, ¿no? Para que primero haga la suma numérica y no concatene la cadena. Más del alumno, más, voy a abrirlo todo para que se precie mejor, más, aquí sería más C+1. Quiere decir que la R representa un examen y la C representa un alumno. Y luego más, yo siempre pongo así, ¿verdad? Y entonces ya le diríamos calificaciones, vamos a leer el dato y lo vamos a poner en la posición R, renglón R, columna C del arreglo. Teclado, punto, next, doble. ¿Sí? Y les decía que en el algoritmo usamos otro ciclo para hacer la suma, pero aquí lo voy a hacer en el mismo ciclo, porque como ya tengo el dato el valor de la calificación, pues la puedo sumar de una vez. Entonces voy a hacer esto. Voy a dejar aquí total calificación igual a 0, es un acumulador. Y dentro, ya cuando pedí la calificación, la voy a sumar a esa variable. Total calificación más igual porque se va a acumular, más igual, calificaciones, renglón R, columna C. ¿Así? Y entonces ya cuando salimos de esos dos ciclos, porque son dos ciclos, ¿verdad? Cuando salimos de esos dos ciclos, ahora sí, vamos a calcular el promedio general, ya saliendo de los dos ciclos. ¿Por qué el primer ciclo no lleva llaves y el segundo sí? Porque nomás está haciendo. Porque el primer ciclo solo tiene una instrucción, que es otro ciclo. Y el segundo ciclo tiene 3 instrucciones. La salida, la entrada y la suma. Bueno, entonces el promedio general va a ser igual a el total de calificaciones. ¿Entre cuánto dijimos? Entre la multiplicación, o sea, el número total de elementos de la tabla, de la matriz, es el número de exámenes por el número de calificaciones. Entonces sería exámenes por alumnos. Y hasta el promedio general, pues vamos a darle salida. Promedio general. ¿Me quedó? Este es un recorrido por renglón, ¿verdad? Porque este ciclo recorre los renglones. Y este ciclo recorre las columnas del renglón R. Si la R vale 0, pues así, ¿verdad? Creo que sigue sin tomarlo, entonces tengo que compilarlo o generarlo nuevamente.
Y bueno, voy a poner los mismos datos de prueba. Número de exámenes 3 puse y número de alumnos puse 2. Y ya puse que 90 y 90 del primer examen para los 2 alumnos. Y luego voy a poner 70 y 70 para el segundo examen, los 2 alumnos. Y luego voy a poner 90 y 90 el tercer examen. Ah, caray. Ah, es que puse 90, ¿verdad? Debe haber puesto 80 para que saliera 80. Bueno, ahí quedó un mejor promedio. ¿Ya quedó? Entonces, para este proyecto, entonces sí lo vamos a Tal vez no. Bueno, lo voy a ver, pero tal vez no les pida algoritmo. Tal vez. Ok, ¿dudas, preguntas? No, ¿verdad? Pues están en otra cosa ya.